¿por qué crees que los demonios le pidieron a Jesús los cerdos? El primer enfrentamiento entre Jesús y Satanás fue por los cerdos, que resultó en la victoria de Jesús sobre las tentaciones, como se narra en Mateo 4 versículos 1 a 11, continúa invadiendo y dominando dos de los principales bastiones de Satanás, el ámbito del mundo espiritual, al ejercer autoridad sobre los demonios, en Mateo 8, versículos 28 a 34, y el dominio de la enfermedad y el al curar a un paralítico, en Mateo 9, versículos 1 a 8, después de que la tormenta se calmara milagrosamente. Frente a Jesús y sus discípulos, continúan su viaje largo por el mar de Galilea. El siguiente incidente se centra exclusivamente en Jesús, sin mencionar a los discípulos como en Mateo 8, versículos 28 a 34. Al llegar al otro lado en la región de los Gerasenos, Jesús se encuentra con dos hombres poseídos por demonios, que venían de las tumbas. Eran tan violentos que nadie podía pasar por allí. Gritaron: ¿qué quieres con nosotros? Hijo de Dios, has venido aquí para torturarnos. Antes del tiempo designado a cierta distancia, una gran manada de cerdos estaba pastando los demonios. Rogaron a Jesús: si nos expulsas, envíanos a la manada de cerdos. Él les dijo: vayan. Salieron, entraron en los cerdos, y toda la manada se precipitó cuesta abajo hacia el lago y murió en las aguas. Los que cuidaban de los cerdos huyeron, fueron a la ciudad y contaron todo, incluyendo sobre los hombres endemoniados. Entonces toda la ciudad fue al encuentro de Jesús, y al verlo le pidieron que se retirara de su región. Mateo dirige aún más nuestra atención hacia Jesús para responder a la pregunta exasperada: ¿qué tipo de hombre es este? El grupo llega a la otra orilla en la rec de los Gerasenos. Jesús ahora está en la Decápolis, un territorio predominantemente gentil, lo que explica la presencia de cerdos, un animal considerado impuro por los judíos según Levítico 11 versículo 7, en Deuteronomio 14 versículo 8. También se afirma que el cerdo es impuro, ya que aunque tiene la pezuña dividida, no rumia. El término gadarenos se refiere tanto al pueblo de Gadara, situado a unas 5 millas al sureste del mar de Galilea, como a la región circundante, que probablemente incluía el pequeño pueblo de Garasa, actualmente Kersa, o Kersi, ubicado en la orilla oriental del mar de Galilea, y tradicionalmente considerado el lugar del exorcismo. Cuando Jesús llega a la región de los Gadarenos, dos hombres poseídos por demonios que venían de las tumbas lo encuentran, como se relata en Marcos 5 versículos 1 a 20 y Lucas 8 versículos 26 a 39, que solo registran a un hombre endemoniado. En Marcos 5 versículos 1 a 20 llegan a la otra orilla del mar, en la región de los Gerasenos, y un hombre poseído por un espíritu impuro encuentra a Jesús saliendo de las tumbas. Este hombre vivía en las tumbas, y nadie podía someterlo, ni siquiera con cadenas. Había sido frecuentemente encadenado por los pies, pero rompía las cadenas y despedazaba las esposas. Nadie tenía suficiente fuerza para dominarlo noche y día. Entre las tumbas y en las montañas, gritaba y se autolesiona con piedras. Viendo a Jesús de lejos, corrió y se postró ante él gritando: ¿qué quieres conmigo, Jesús? Hijo del Dios Altísimo, te ruego por Dios, que no me atormentes. Pues Jesús estaba ordenando: espíritu impuro, sal de este hombre. Jesús le preguntó: ¿cuál es tu nombre? Él respondió: mi nombre es Legión, porque somos muchos. Y rogó insistentemente para que no los mandara salir de esa región. Había una gran manada de cerdos pastando en la ladera, y los demonios pidieron a Jesús: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Jesús les dio permiso, y los espíritus impuros salieron y entraron en los cerdos. La manada de aproximadamente 2000 cerdos bajó la ladera a toda velocidad hacia el mar y se ahogó. Los cuidadores de los cerdos huyeron y contaron lo sucedido en la ciudad y en el campo. La gente fue a ver lo que había ocurrido.
vieron al hombre que había estado poseído por la legión de demonios, sentado vestido y en su sano juicio, y se asustaron aquellos que lo vieron. Todo contaron a los demás lo que había sucedido con el hombre endemoniado y con los cerdos, y comenzaron a pedir a Jesús que se alejara de su región. Cuando Jesús entró en la barca, el hombre que había estado poseído por los demonios le rogó que se quedara con él, pero Jesús no lo permitió, diciéndole: ve a casa, a tu familia y cuenta cuánto ha hecho el Señor por ti y cómo tuvo misericordia de ti. El hombre partió y comenzó a proclamar en la Decápolis cuánto había hecho Jesús por él, y todos se maravillaron. Grandes multitudes de Galilea, de la Decápolis, de Jerusalén, de Judea y de la región más allá del Jordán, seguían a Jesús. La situación era peligrosa, pues los dos hombres eran tan violentos que nadie podía pasar por allí. Eran conocidos y temidos por el público en general. Los demonios, al igual que Satanás, reconocieron rápidamente el estatus de Jesús como Hijo de Dios, como se narra en Mateo 4, versículos 3 a 6. Este es un título que los discípulos eventualmente usarán cuando desarrollen una mejor comprensión de su singularidad como aquel a quien el Padre reveló ser su Hijo amado, según Mateo 6:6, versículo 16, Mateo 14, versículo 33, Mateo 3, versículo 17 y Mateo 17, versículo 5. Pero viniendo de los demonios, el uso del título anuncia su reconocimiento de que otro bastión de Satanás, el mundo espiritual, está siendo invadido y dominado. Los demonios contrastan con los discípulos en el versículo 27, pues saben quién es Jesús. Sin embargo, a pesar de este entendimiento, siguen siendo demonios. Conocer a Jesús, pero odiarlo, es demoníaco. La pregunta que los demonios le hacen a Jesús puede ser tanto dura como gentil, dependiendo del contexto. En Marcos 1, versículo 24, Q se presenta de manera odiosa y con miedo. El título, Hijo de Dios, probablemente debe entenderse en su sentido más rico. Los demonios reconocen a Jesús no solo en términos de su poder, sino también de su persona. Él era el Mesías, el Hijo de Dios. La segunda pregunta indica que las huestes demoníacas serán torturadas y rechazadas eternamente, como en Judas 6. Al hacer la pregunta, reconocen que Jesús es aquel que realizará ese deber judicial en el tiempo designado, confirmando así el significado completo de Hijo de Dios. El hecho de que Jesús esté limitando la actividad de ellos antes del tiempo definido indica que la expulsión de demonios por Jesús era una señal de que el reino se estaba acercando. Estos demonios parecen estar bien conscientes de un tiempo predeterminado para el juicio de las tropas de Satanás. ¿Qué quieres con nosotros, Hijo de Dios?, gritan. Has venido aquí para torturarnos antes de la hora. Esto preanuncia la llegada del reino, así como la invasión y conquista de los bastiones de Satanás, a pesar del hecho de que la hora del juicio final espera el retorno de Jesús en gloria, como en Mateo 4, versículo 17, y Mateo 12, versículos 28 a 34. Los demonios ruegan a Jesús que acepte lo cual él hace después de recibir permiso de Jesús. Los demonios abandonan a los hombres y entran en la manada de cerdos. Cuando los demonios entraron en la manada, los cerdos enloquecieron y se arrojaron de un acantilado al mar de Galilea. Irónicamente, el intento de los demonios de evitar el castigo eterno llevó a la destrucción de sus huéspedes terrenales. Jesús no tenía razón para no aceptar su propuesta, ya que esto servía a sus objetivos. Primero, resultó en la liberación de los hombres de los demonios. Segundo, los cerdos eran criaturas impuras, según la tradición judía. Por lo tanto, un emblema adecuado y un refugio seguro para los demonios. Tercero, aceptar la propuesta de ellos no alteraba el destino final de los demonios en el día del juicio. Por lo tanto, Jesús aceptó su propuesta, ya que los demonios estaban esencialmente haciendo el trabajo de Jesús. Por él, más importante aún,
Jesús no estaba cometiendo pecado al aceptar la sugerencia de los demonios. Por otro lado, el encuentro de Jesús con Satanás en el desierto fue completamente diferente. Si Jesús cediera a las peticiones de Satanás, sería llevado a la desobediencia como resultado. Jesús reprendió a Satanás con las Escrituras y se negó a ceder a las demandas de Satanás. Esta es la principal distinción entre los dos casos. La petición de los demonios en Mateo 8 no llevó a Jesús a pecar, mientras que las demandas de Satanás sobre Jesús estaban diseñadas para llevarlo al pecado. Los demonios ruegan ser enviados a una manada de cerdos cercana, lo cual no sería una idea desagradable para los judíos que consideraban cerdos y demonios. De la misma orden, Jesús advirtió a sus discípulos para no lanzar perlas a los cerdos, como en Mateo 7, versículo 6. Según Pedro, los falsos maestros son personas que volverán a su naturaleza pagana, como en 2 Pedro 2, versículo 22. Sin embargo, como la orilla este del mar de Galilea es una zona gentil, esta no era una manada salvaje, sino cerdos, siendo criados para el mercado. Sus propietarios quedarían devastados si perdieran esa enorme manada que Marcos estima en alrededor de 2000, en Marcos 5, versículo 13. El pedido de los demonios para entrar en los cerdos tiene un propósito adicionalmente mortal. Los demonios son conocidos por infligir daño y agonía a la creación de Dios y hacen todo lo posible para alimentar la hostilidad contra Jesús y su invasión del bastión de Satanás, como en Mateo 17, versículos 14 a 20. La destrucción de los cerdos lleva a los gentiles de la región a pedir a Jesús que se retire, como en Mateo 8, versículo 34. Esta respuesta es un triste comentario sobre la perversión de sus valores, pues se esperaría que se alegraran con una victoria sobre los demonios de Satanás. Pero como afirma un comentarista, a lo largo de los siglos, el mundo ha rechazado a Jesús porque prefiere los cerdos. Jesús no destruye los demonios. En lugar de eso, permite que el mal siga su curso en este mundo, hasta el día en que todo será corregido. El desenlace del exorcismo no es mencionado en Mateo, pero Marcos y Lucas observan que el hombre geraseno, endemoniado, imploró para unirse a Jesús. Sin embargo, Jesús lo instruye a volver a casa y contar a su familia y amigos cuánto Dios hizo por él, como en Lucas 8, versículos 38 a 39, y Marcos 5, versículos 18 a 19. Al ver a los discípulos con Jesús, el exendemoniado desea ser como ellos, pero Jesús lo envía de regreso a su país natal para testificar en cierto sentido. Los 12 serían pescadores de hombres, pero entre su propio pueblo, ese gentil ahora seguidor de Jesús sería un pescador de hombres. Sin embargo, a la luz de los versículos 33 y 34, la pérdida de la manada se convierte en un medio para exponer los verdaderos valores de las personas de la zona. Prefieren porcos a personas y cerdos al Salvador. Como en Mateo 8, versículo 34, este versículo revela el carácter pecaminoso de la humanidad. Jesús acaba de expulsar demonios de 2 hombres y enviar los espíritus malignos a una manada de cerdos que se precipitó en dirección a un precipicio y dentro del mar, donde se ahogaron cuando los pastores contaron lo que sucedió a los individuos de la ciudad cercana. Toda la comunidad se enfureció con el Salvador. ¿Cuál era el principal problema de ellos? Era la posible caída en la economía y la pérdida de negocios. Estaban más preocupados por su bienestar económico que por su salud espiritual. Cuando vieron a Jesús acercándose a la ciudad, le pidieron que se retirara. Desafortunadamente, somos culpables del mismo error. Nos acostumbramos a vivir con el pecado y no queremos pensar en Dios, eliminándolo especialmente. Si eso significa la pérdida de placeres percibidos o ingresos, pero aferrarse al pecado
es una de las cosas más tóxicas que podemos hacer. El final de esta historia es significativo en su significado total. Muestra una vez más que el ministerio de Jesús no se restringe a los judíos, sino que prefigura la misión. A los gentiles también muestra que la oposición a Jesús no es exclusivamente judía. En ese ver a los discípulos con Jesús, el exendemoniado desea ser como ellos, pero Jesús lo envía de regreso a su país natal para testificar en cierto sentido. Los 12 serían pescadores de hombres, pero entre su propio pueblo, ese gentil ahora seguidor de Jesús sería un pescador de hombres. Sin embargo, a la luz de los versículos 33 y 34, la pérdida de la manada se convierte en un medio para exponer los verdaderos valores de las personas de la zona. Prefieren porcos a personas y cerdos al Salvador. Como en Mateo 8, versículo 34, este versículo revela el carácter pecaminoso de la humanidad. Jesús acaba de expulsar demonios de 2 hombres y enviar los espíritus malignos a una manada de cerdos que se precipitó en dirección a un precipicio y dentro del mar, donde se ahogaron cuando los pastores contaron lo que sucedió a los individuos de la ciudad cercana. Toda la comunidad se enfureció con el Salvador. ¿Cuál era el principal problema de ellos? Era la posible caída en la economía y la pérdida de negocios. Estaban más preocupados por su bienestar económico que por su salud espiritual. Cuando vieron a Jesús acercándose a la ciudad, le pidieron que se retirara. Desafortunadamente, somos culpables del mismo error. Nos acostumbramos a vivir con el pecado y no queremos pensar en Dios, eliminándolo especialmente. Si eso significa la pérdida de placeres percibidos o ingresos, pero aferrarse al pecado es una de las cosas más tóxicas que podemos hacer. El final de esta historia es significativo en su significado total. Muestra una vez más que el ministerio de Jesús no se restringe a los judíos, sino que prefigura la misión. A los gentiles también muestra que la oposición a Jesús no es exclusivamente judía. En ese, Jesús y su mensaje no se basa en etnia o origen cultural, sino en la disposición del corazón para responder a él. La narrativa en Mateo también destaca que la oposición a Jesús trasciende barreras raciales y culturales. En los Hechos de los Apóstoles vemos que el Evangelio se extiende más allá de las fronteras judías, llegando a diversas culturas y pueblos. En Hechos 10, por ejemplo, Pedro tiene una visión que le lleva a comprender que el Evangelio es para todos, no solo para los judíos. Esto demuestra que el mensaje de Jesús es inclusivo, llamando a todas las personas, independientemente de su origen, a arrepentirse y volver a Dios. Por lo tanto, el episodio de los Gadarenos y las lecciones posteriores destacan un principio clave del cristianismo: la salvación y la verdad de Dios están abiertas a todos, y el verdadero obstáculo es la reticencia humana a abandonar el pecado y seguir a Cristo. Esta verdad desafía a los seguidores de Cristo a examinar sus propias vidas, prioridades y lealtades, alineándolos con las enseñanzas. Si te gustan los videos de Dios y religión, te invitamos a suscribirte, darle like y compartir.